Hey Pro, ¿todo bien? Soy Yuse y este es mi canal de programación de videojuegos. Y esta es la segunda parte de Unity para no tan retrasados. ¡Comencemos! Para eso es lo que ustedes sirven, para estar copiando la fórmula ahí sin saber de dónde sale. Por eso es que el mundo está como está. Incluyamos variables para la altura máxima y tiempo máximo de vuelo. En Start, inicializamos la gravedad y la velocidad de salto con las fórmulas que nos dio el profe. Cuando el usuario presione la tecla de salto y el personaje esté en tierra, borramos la constante de velocidad de salto y reemplazamos con las fórmulas previas. Hubiera sido mejor haber guardado la velocidad de salto en una constante y simplemente reemplazarla en esta parte, pero para efectos de pruebas, dupliquemos el código. Como la distancia de altura máxima es de 2 unidades, y el tiempo de vuelo de 0.5 segundos, el personaje solamente puede alcanzar la plataforma de la izquierda. Si queremos que alcance la otra plataforma, debemos alterar la distancia máxima a 3. Incluso podemos ensayar otros parámetros de tiempo de vuelo. Pero espera, hay un pequeño inconveniente, y es que la velocidad de salto continúa descendiendo indefinidamente. Por eso es que el personaje cae tan brusco sin haber saltado. ¡Arreglemos eso! Agreguemos una condición extra, que ponga la velocidad a 0 cuando el personaje está en tierra. Y observamos que el personaje ahora cae de forma más natural. Y sin sonido no tiene gracia. Toda la música y los efectos sonoros fueron creados con Juicy SF Plugin. Si quieres saber cómo funciona este software, te dejo mi asombrosa serie de audio y música para videojuegos, donde no necesitas ir al conservatorio para crear cosas simples. Una vez tengas grabado tus archivos de audio, simplemente arrástralos en la interfaz de Unity. Para crear la banda sonora, agrega un objeto vacío a escena y nómbralo Soundtrack. Agrega el componente Audio Source. Arrastra el archivo de audio de la banda sonora en el campo Audio Clip. Asegúrate de marcar Play on Awake y Loop. Y al correr el juego, ya tienes banda sonora y sin necesidad de haber programado. Agreguemos un efecto sonoro para cuando el personaje salte. Selecciona el personaje y agrega un componente de tipo Audio Source. En el campo Audio Clip, agrega el archivo de audio y asegúrate de desmarcar la casilla Play on Awake. En el programa, crea una variable de tipo Audio Source. Inicialízala en Start. Y cuando el usuario presione el botón de saltar y el personaje esté en tierra, simplemente ejecutamos la función Play de la fuente de audio. Mientras haces pruebas, puedes bajarle el volumen a la banda sonora. Y al ejecutar el programa, escuchamos el efecto cuando el personaje salta. Vamos a crear monedas que el personaje pueda ir recolectando. Para ello agrega un cilindro, renombra el cilindro como Coin y aplástalo como ves en pantalla. Asegúrate que la rotación en X es de 90 grados. Elimina el Capsule Collider y agrega un Sphere Collider con el radio en 0.5 y arrastra una textura de moneda. Crea un programa C# llamado Coin y asígnalo al objeto Coin de la escena. Para hacer que las monedas suban y bajen, no utilizaremos animaciones, pues eso enredaría las cosas más de la cuenta. Verás que con unas cuantas líneas de código podemos resolverlo de forma sencilla. Agrega una variable de velocidad y una variable de sub y baja, también un vector 3 de posición. En Start, inicializamos el vector posición con la posición actual del objeto. En Update, asignamos a la posición del objeto la posición previamente guardada, más una cosita. En la componente Y, la función ping-pong se encarga de subir y bajar un valor según los parámetros que le ingresemos. Y en Unity observas que la moneda sube y baja tal cual como esperábamos. Y ya que estamos aquí, verás lo simple que es agregar rotación. Agrega una variable de tipo quaternion para almacenar la rotación. En Start, almacenamos la rotación inicial del objeto. En Update, a la rotación del objeto le asignamos la rotación previamente guardada combinada con una rotación que creamos según el tiempo actual, la velocidad alrededor del eje forward, es decir, la flecha azul. Y en Unity observas que la moneda rota al tiempo que sube y baja. Traslación y rotación al mismo tiempo y en tu cara. Y como extra, puedes variar la velocidad de rotación, incluso invertirla, así como la distancia de sube y baja.
agreguemos un pequeño sonido para cuando el jugador tome la moneda. Ve al objeto Coin y asegúrate de marcar la casilla isTrigger en el Sphere Collider. Agrega un componente Audio Source, añade el archivo de audio y desmarca la casilla Play on Awake. Selecciona el personaje y asegúrate de que tiene el tag en Player. En el programa Coin, agrega una variable de tipo Audio Source e inicialízala en Start. Luego agrega la función onTriggerEnter, la cual se ejecutará cada vez que un objeto colisiona con la moneda. Si dicho objeto tiene el tag en Player, entonces reproducimos el sonido y comprobamos el resultado en Unity. Para desaparecer la moneda cuando el personaje la toca, en lugar de esa burrada de destroy para luego andar creando y tener líos con el recolector de basura, hagamos algo más sofisticado y desaparezcamos la geometría al tiempo que deshabilitamos el colisionador. Ahora agreguemos una corrutina que se encargue de aparecer la geometría y habilitar el colisionador de la moneda luego de 2 segundos. Puedes pensar en una corrutina como una especie de función que podemos pausar durante un determinado tiempo. Y cuando la colisión ocurre, simplemente llamamos a la corrutina. Y para hacer el efecto un poco más interesante, en lugar de 2 segundos, hagamos que el tiempo de espera sea un valor aleatorio entre 2 y 4 segundos. Incluso podemos variar la velocidad al multiplicarla por un número aleatorio entre 0.5 y 1.5. Vamos a hacer que la moneda sea un prefab, es decir, un objeto que podamos instanciar muchas veces en el juego. Crea una nueva carpeta llamada prefabs y arrastra en ella la moneda. Luego puedes borrar con confianza la moneda de la escena. Crea un objeto vacío llamado CoinManager y asígnale un programa del mismo nombre. Ahora crea una variable pública que representa el objeto moneda y en Start instanciamos varias veces, es decir, creamos varias copias de la misma moneda con la posición y rotación ingresadas. En Unity, selecciona el CoinManager y asegúrate de arrastrar en el campo Coin el prefab Coin y el resultado queda así. Ya va siendo hora de crear un marcador de puntuación. Crea un objeto de tipo 3D Text y llámalo ScoreText. Cambia el tamaño de fuente a 100 y el punto de ancla y la alineación como ves en pantalla. Luego cambia la escala a 0.1 y posiciónalo como ves en pantalla. Cambia el texto del objeto a 0, agrega un componente de tipo Audio Source y agrégale un archivo de sonido en el campo Audio Clip. Asegúrate de desmarcar la opción Play on Awake. Entonces crea un programa llamado Score y arrástralo sobre el objeto de texto. Agrega una variable de tipo TextMesh, una fuente de audio, el score actual y un límite, además de una variable booleana que indica si estamos incrementando el score. En Start, inicializamos la fuente de sonido, obtenemos el TextMesh e inicializamos el texto con el valor del score. Estamos utilizando la función toString para convertir de entero a cadena de caracteres. Ahora definimos una corrutina llamada scoring, en la cual incrementamos el score en intervalos de 0.05 segundos al tiempo que vamos reproduciendo el efecto de audio. Luego creamos una función pública a la cual llamaremos de forma externa y se encarga de incrementar el límite en 10 y si la corrutina no se está ejecutando, simplemente va y la llama. En el programa de la moneda, crea un objeto llamado score e inicialízalo en Start. Luego, cuando la moneda recibe la colisión, llamamos a la función increaseScore del objeto score y así queda el resultado en Unity. Agreguemos escenas de inicio y fin, pero antes necesitaremos un programa que controle el cambio entre escenas. Por ello ve a la carpeta programa y crea un nuevo programa C# llamado SceneMan. La clase SceneMan es un singleton
una clase especial con una única instancia durante todo el juego, la cual la hace ideal para almacenar datos y funciones globales a las cuales todos pueden acceder. Agregamos la instancia, una variable booleana que nos indica si estamos llamando una escena, el nombre de la escena, y en getInstance, si la instancia aún no ha sido creada, creamos un nuevo objeto llamado sceneMan que no se destruya entre cambios de escenas y le agregamos la clase que estamos creando. Finalmente retornamos la instancia. Luego creamos una corrutina que se encarga de llamar a la escena y una función pública que es la encargada de llamar a esa corrutina. Ahora creamos un programa llamado CameraFade en el cual simplemente inicializamos el singleton en la función awake, que es llamada incluso antes de start, y entonces asignamos ese programa a la cámara. Renombra la escena actual por GameScene, luego presiona Reload en el cuadro que te aparece. Ahora crea una nueva escena, llámala Start Scene y guárdala en la carpeta de escenas. Pongamos el fondo de la cámara de color negro. Agrega un texto 3D en el centro de la pantalla, asigna el programa CameraFade a la cámara principal y crea un nuevo programa llamado Start Scene. Y arrástralo sobre el objeto de texto. Creamos una variable pública que contiene el nombre de la escena a llamar y en Update, cuando el jugador presiona el botón Jump, simplemente llamamos a esa escena. Ve al menú Archivo, Build Settings y debes agregar aquí las escenas antes de poder llamarlas. Corramos el juego y vemos que al presionar la barra espaciadora, el cambio de escenas es asquerosamente brusco, más asqueroso que las animaciones de salmoreja. Duplica la escena Start y llámala Game Over y haz doble clic para abrirla. Cambia el texto a Game Over y opcionalmente puedes agregar un quad de fondo con una textura. Luego regresa a la escena de juego, copia el objeto Soundtrack y pégalo en la escena Game Over. Arrástrale el archivo de audio de Game Over y desmarca la casilla Loop. Selecciona el objeto de texto y en el campo Next Scene escribe Start Scene. Duplica la escena Game Over y renómbrala como Win Scene y haz doble clic para abrirla. Cambia la imagen de fondo y el texto. Y agrega otro archivo de audio a la banda sonora. No olvides agregar las dos nuevas escenas a Build Settings. Abre el programa Score y al final de la corrutina Scoring agregamos una condición de que cuando el score es mayor o igual a 100, llamamos a la escena Win Scene. Abre el programa Personaje y al final de Update agregamos una condición de que cuando la posición del objeto en la coordenada Y es menor que -3, es decir, cuando el personaje cae por un abismo, llamamos a la escena Game Over. Y en Unity observas que los cambios de entre escenas siguen siendo igual de inmundos. Peores que los tutoriales para retrasados. Para darle un aspecto más profesional al cambio entre escenas, vamos a crear un efecto de desvanecimiento suave. Pero en lugar de usar Canvas, recuerda que esto no es para retrasados, vamos a utilizar una técnica un poco más sofisticada. Crea una nueva carpeta llamada Shader. Y dentro de ella, crea un nuevo shader llamado Fade. Si no tienes ni idea de lo que es un shader, te recomiendo mi asombrosa serie, donde aprendemos a crear shaders desde lo más básico. Inicialmente tenemos una textura que representa la imagen que ve la cámara y un parámetro fade entre 0 y 1, donde 0 representa la imagen totalmente oscurecida, 1 la imagen clara y cualquier valor intermedio un desvanecimiento. Y tal vez la parte más importante del shader es donde multiplicamos cada posible píxel por el parámetro fade. Ve al programa CameraFade e inicialmente creamos el parámetro Fade, una F de apoyo, un material, una función pública FadeIn, donde ponemos Fade en 1 y la F en 0, y FadeOut, donde hacemos al contrario. En Awake creamos un material con el shader previo e inicializamos el singleton. En Start llamamos a FadeIn. En Update hacemos una transición suave entre el valor que sea que tenga la F y Fade. Y en OnRenderImage es donde la magia sucede. A esta función le ingresa una textura fuente, que corresponde a la imagen que ve la cámara. Si la F es muy cercana a 1, simplemente copiamos la textura fuente en el destino y chao. En caso contrario, enviamos el parámetro F al shader, el cual se encarga de oscurecer o aclarar la imagen, y el resultado de ese proceso es el que enviamos a la textura destino. ¿Qué? ¿Muy difícil? Esto no es para retrasados.
Ve al programa Scene Man y en la corrutina Delay Next Scene, borra la última línea y agrega una llamada a Fade Out y una espera de 1 segundo. Y en Unity el resultado queda así. Como puedes observar, el cambio entre escenas ahora tiene un aspecto mucho más profesional. Espero que este video te haya gustado y si quieres la tercera parte en 3D para no tan retrasados, déjamelo en los comentarios. ¡Nos vemos, pro!